¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos este lunes de sorpresa siempre. Es decir, siempre nos gusta darles algunos tips, algunos regalitos. Estas son presentaciones donde ustedes pueden invitar siempre a algún amigo, algún conocido, para que puedan tener por ahí algunos tips que nos ayudan en el diario vivir, ¿no? Como les estaba diciendo hace un momento, hablar un poco sobre esta baja resistencia al dolor, al sufrimiento, a la frustración que sucede hoy, que nos sucede hoy en día. Quizás los que ya pasamos los 40, los 50 e incluso 60 años, estamos un poco más preparados para esto. Pero nuestros niños, nuestros jóvenes, hay un alto porcentaje de suicidios. Es más, leyendo unas estadísticas desde hace 15 años, hay un porcentaje de un 100% de aumento de suicidios de niños entre 10 y 14 años. Y en realidad, ¿qué es lo que sucede con esos niños o esos jóvenes? Es que tienen una baja resistencia a lo que es, o una baja tolerancia a lo que es el fracaso, a lo que es la frustración. Es decir, no toleran el fracaso en ningún ámbito de su vida. Es decir, les hacemos por ahí esa vida tan fácil donde les aliviamos todas las cargas en el colegio, en los trabajos cotidianos, en lo que sea que tengan que hacer, que cuando tienen un conflicto, un problema allí afuera, no lo pueden enfrentar, no saben cómo hacer para resolverlo. Entonces, como desde el ego siempre decimos, evitamos todo aquello que nos pueda doler, por lo tanto, evitamos lo que es el éxito. Como siempre, perdón, me olvido de sacar lo que es el WhatsApp y hace ruido, así que vamos a ver si lo puedo. Aprender a perder para ganar. ¿Por qué aprender a perder para ganar? Porque si nosotros tomamos esos errores, esos fracasos que nos suceden en la vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, lo tomamos como peldaños hacia el éxito, entonces el fracaso ya no nos va a generar esa frustración, esa angustia. Es decir, vamos a aprender de esos errores sin darle lugar a ese sentimiento de fracaso, ese sentimiento de angustia que me lleva a la decepción de todo, la falta de esperanza. Es decir, no encontramos absolutamente nada que nos pueda motivar. Y me encanta enfocarlo desde acá, que es la parte que siempre hablamos desde el coaching deportivo, que el juego interior del tenis, ese libro que escribió Timothy Galway, que ayudó a tantas personas, tantas empresas. Es decir, cuando él escribe este libro y que lo edita, le dijeron que, bueno, que no se iban a vender más de 20.000 libros, porque no había mucha gente, no iba a haber mucha gente interesada en esto de el deporte y cómo manejar estas cosas. Se sorprendieron cuando se vendió más de 1.000.000 de estos ejemplares. ¿Por qué? Porque cuando leyeron lo que el libro tenía, se dieron cuenta de que podía servir para todo, absolutamente para todo. Después lo comenzaron a usar en las empresas y él explica acá algo que es fundamental, ¿no? ¿Qué es el coaching deportivo? ¿Cómo se hace y para qué hacerlo? Entonces él nos dice que el deportista tiene que vencer a dos rivales. El deportista vence dos rivales y nosotros tenemos que vencer permanentemente dos rivales cuando tenemos
otros encuentros con empresarios, con nuestro equipo, con nuestra familia, ¿no? Y que tiene que ver con el exterior y con el interior de cada ser humano. Él lo llama el yo número 1 y el yo número 2. El yo número 1, ¿cuál es? El yo número 1, él dice, es aquel que te critica permanentemente, el que te dice cómo tenés que hacer las cosas, el que te dice, el que te dice lo torpe que sos, ¿no? Porque en algún momento no te salió, el que te recuerda cuáles son las creencias limitantes que vos estás teniendo. Y el yo número 2 es aquel conjunto de no solamente lo que es la mente, el subconsciente, sino también el cuerpo. Y este cuerpo que se entrena en el deporte, que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, en algunos momentos, en el campo de juego, cualquiera sea, en algunos momentos donde se necesita que se haga lo que se sabe hacer, porque para eso practicaste, porque para eso entrenaste, no sucede. Entonces él escribe este libro porque a él le sucedió cuando él iba a la universidad y jugaba, pierde un tiro que es sumamente, que era muy fácil para él, que tenía entrenamiento, que era muy bueno en lo que estaba haciendo, y, y a causa de ese tiro pierden la final con el equipo de Michigan. Y entonces él, por 10 años, se preguntó y le rondó esa pregunta en la mente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué me sucedió en ese momento de tener que hacer ese tiro tan fácil que yo lo conocía, que sabía cómo se podía hacer? ¿Por qué no lo hice? A raíz de eso sale, escribe afortunadamente este libro que se llama El juego interior del tenis. Y ese juego que le lleva a él a darse cuenta que el coaching deportivo o el coaching o cuando estamos ahí al frente no trabaja solamente con el deportista. El coaching deportivo trabaja con personas, esas personas que tienen que aprender a gestionar emociones en situaciones adversas. ¿Por qué? Porque ese deportista que se lo entrena para que rinda, para que produzca, para que haga goles o para que haga tantos o para que gane de una u otra forma, para que tenga ese resultado, no se tiene en cuenta que también es una persona, es un ser humano, que el deportista no es el resultado, el deportista es primero un ser humano con conflictos, con familias, con problemas, con todas las cosas que normalmente tenemos todos. Y que también traemos esas creencias limitantes que no nos dejaron quizás, o no nos dejan quizás en algún momento avanzar. Ahí es donde está ese yo número 1 diciéndonos todo lo que nosotros no sabemos hacer, o no podemos hacer, o nos advierte, o nos está permanentemente hablando. Al yo número 1 le encanta criticar, tener presente esto. El yo número 1 siempre te va a estar criticando. ¿Y sabes por qué te critica? Porque no confía en el yo número 2. Él hace una comparación. ¿No te ha pasado que a veces cuando decimos que hemos estado meditando, que hemos estado pensando en algo, generalmente decimos, he tenido una conversación conmigo mismo, ¿no? Solemos decir eso. Bueno, al menos yo lo digo y he escuchado a otras personas que también lo suelen decir. Bueno, no podría tener una conversación conmigo mismo si no hubiera dos. Una conversación se da entre dos personas. Y entonces él dice justamente que está esa conversación del yo número 1 con el yo número 2. Y el yo número 1 no confía en el yo número 2, en el que se entrenó, en el que trabajó para tirar, por ejemplo, penales al arco, pero de una manera con los ojos cerrados. Sin embargo,
cuando están ante la presión de tener que ganar un partido, de una final, cuando viniste con los problemas en tu casa, porque todos tenemos conflictos, en ese momento surgen esas conversaciones que te hacen tensar los músculos del cuerpo, y cuando tensaste los músculos del cuerpo, no te salieron las cosas así como deberían salir. Entonces, el coaching deportivo trabaja con personas que le ayudan a gestionar esas emociones y para que aprendan a trabajar bajo presión, porque sabes que a veces se dice que hay personas que actúan o que tienen algunas situaciones por emoción violenta. Y esas cosas que haces con la emoción violenta tiene que ver con cosas que vos también has tenido en tus pensamientos. Es decir, las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. Entonces, ¿qué tanto sos capaz de gestionar todas esas emociones para que puedas controlarte? Porque ante la presión, como dice acá, que me encantó esto, lo que sale no es culpa de quien lo aplastó. Es decir, cuando vos exprimís una naranja, exprimís o lo que sea la fruta, lo que sale es lo que hay adentro, lo que está dentro de la naranja. Entonces, ante la presión de tener que ganar, ante la presión de tener que presentarte ante alguien cuando vas a buscar ayuda, cuando vas a buscar empleo, cuando vas a hablar con un empresario, cuando tenés que pararte al frente de una conferencia, ante esa presión lo que sale es lo que tenés dentro. Por lo tanto, hay que comenzar a llenar ese vaso interior y encontrar ese equilibrio. Hay que trabajar lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, para que justamente, como decimos desde el coaching, podamos encontrar esa coherencia entre cuerpo, lenguaje y emoción. ¿Por qué coherencia? Porque desde el lenguaje yo tengo conversaciones internas, ese yo número 1, que no confía en el yo número 2, las opiniones de los demás, es decir, tomo las cosas de manera personal, las creencias que traigo, esas creencias de cuando era chico o chica, que me dijeron que yo no iba a lograr nunca lo que me proponía, cuando era un inútil, sos una fracasada, no lo vas a lograr, sin un título universitario no sos nadie, el dinero no crece en los árboles. Todas esas creencias son las que van haciendo que vos no puedas lograr tus metas, donde te criaste, la historicidad que tenés, la cultura que tenés, todo eso juega un papel muy importante cuando estás ante cualquier situación. Los gestos, las posturas, todo eso lo vamos viendo cuando hay un jugador dentro de una cancha de juego. Las emociones, los estados de ánimos, todo eso predispone para la acción. Recordá que vamos hacia un resultado del cual nosotros accionamos, pero ¿desde dónde accionamos para ese resultado? Accionamos desde las creencias que nosotros tenemos, y las creencias son desde las experiencias. Por lo tanto, eso a nosotros nos tiene que servir para darnos cuenta de que necesitamos cambiar esas creencias para que los resultados que estamos buscando sean diferentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando seamos conscientes y estemos en este estar siendo, en este de que puedas darte cuenta y observarte, que seas primero tu propio observador. ¿Cuáles son los pensamientos que yo estoy teniendo en este momento? Cuando estoy bajo una presión, en cualquier lugar, tengo que comenzar a pensar cuáles son mis pensamientos. Sin críticas, sin juicios. No te critiques, no te enjuicies, solamente observa
tus pensamientos. Como dice acá, si quieres vivir, ser feliz, vivir la vida plenamente y conseguir tus objetivos deportivos, en este caso, tendrás que centrarte en todas las áreas de tu vida personal y las deportivas. Acá no hacemos la rueda de la vida solamente del deportista. Cómo tiene que comer, cuántas horas se tiene que entrenar, es decir, el alimento que tiene que hacer, cómo se tiene que cuidar en la parte social, sino que también tiene que entrar la otra rueda de la vida, donde esa persona tiene que decirse cómo está en la vida espiritual, cómo está en la vida con la familia. Todas esas cosas son parte del ser. Es decir, no podemos separarlos. Tenemos que ayudarles a que tomen conciencia de los objetivos y las metas que tienen. Bueno, ¿cuáles son las metas que tienes? ¿Cuáles son los objetivos? Pero también hay que tener presente, tenés que tener presente vos primero y después enseñar que si vos querés lograr metas y objetivos, tenés que ir sabiendo que ese proceso te va a sacar sí o sí de tu zona cómoda. Sí o sí vas a tener que dar ese paso en la oscuridad. Sí o sí vas a tener que dar ese paso, ese paso donde vas a tener entre lo que vos querés y donde vos estás un abismo que no conoces. Es decir, vas a tener que traspasar ese miedo de lo que hay del otro lado. Con muchísima fe vas a tener que cambiar ese miedo por fe para poder conseguir las metas que estás teniendo. Que sepa cómo llevar a cabo ese sueño. Es decir, que lo planifique paso a paso y después lo lleva a la acción mediante un plan. Ese plan que tiene que tener metas bien definidas. Es decir, tenés que tomar conciencia de que hay una nueva realidad. Es decir, yo me doy cuenta de que hay algo que yo necesito modificar, necesito cambiar, tengo que descubrir esa nueva realidad que me abre un abanico de posibilidades, donde yo tengo otras posibilidades. Tengo que descubrir cuáles son mis motivaciones, qué es el motor que a mí me va a llevar a accionar, para que yo también pueda cambiar esas creencias y mis acciones puedan dar el resultado que yo quiero. Hay diferentes formas de llegar a ese lugar. Es decir, no pensemos que hay un solo camino, porque si nosotros pensamos que hay un solo camino en estas cosas, cuando ese camino se nos cierre, cuando el árbol no me deje ver el bosque, entonces me voy a frustrar y voy a abandonar. Siempre tengo que tener presente que hay muchas posibilidades. Cuando una puerta se te cierre, hacete la pregunta, ¿qué otra posibilidad hay? ¿Cuál es? ¿O qué otra cosa yo puedo hacer? Y van a surgir otras posibilidades. Van a surgir esas cosas que yo necesito resolver. Cambiar es pensar de manera distinta ante las mismas circunstancias. Es increíble. Yo te digo, antes de conocer lo que es el coaching ontológico, yo pensaba que había una sola manera para resolver los problemas. O por lo menos yo veía una sola forma de resolver un problema. Hoy yo veo que hay un abanico de posibilidades. Cuando se me cierra una puerta, comienzo a buscar esas ventanitas, esas ventanas que me van a sacar y yo puedo realmente lograr lo que me estoy proponiendo. Tengo que querer conseguir esas metas. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo que tener paciencia, porque eso tiene que ver con un proceso. Ay, se me pasaron, perdón, aquí está, vamos de nuevo, se me pasaron las diapositivas. Esto tiene que ver con
un proceso con el cual yo tengo que tener paciencia conmigo, pero ser consciente de que eso me va a sacar de mi zona de confort. Y lo único que hay ahí entre esa zona de confort y lo que yo quiero conseguir es mi voluntad. Lo que está en juego ahí es mi voluntad. Es decir, voy a tener que hacer esfuerzos, voy a tener que formar nuevos hábitos, voy a tener que hacer surcos diferentes para generar hábitos diferentes, para que eso me lleve a esos resultados que yo estoy buscando. Un gran cambio no se puede hacer solo, por lo tanto, tengo que pedir ayuda. Yo sé que eso puede costar, porque también venimos con algunas creencias, pero déjame decirte que eso de yo puedo solo o yo sé resolverlo, tiene que ver con el ego, tiene que ver con el orgullo, no tiene que ver con la autonomía o la autosuficiencia, tiene que ver con el ego y con el orgullo. Si hay algo que no sabes, si hay algo que no comprendes, si hay algo que necesitas ayuda, entonces la pido. Pero siempre tenés que tener presente que una transformación, un cambio, comienza por mí. Como dice la canción de Lerner, me parece que es, que dice que si yo quiero cambiar el mundo, primero comienzo por mí. Y bueno, a veces tenemos esas grandes ideas, grandes sueños donde me gustaría cambiar el mundo, me gustaría que no haya guerras, que los niños no sufran hambre, que la gente no sea tan violenta, tan mala, es decir, a veces tenemos esas ideas tan grandes, de las cuales nosotros no podemos ni tenemos acceso a eso, es decir, no está dentro de nuestro círculo de influencia. Es decir, ¿cuál es nuestro círculo de influencia? Aquello en el que yo puedo hacer que algo cambie o modifique. Si por ejemplo, hay una gran inundación en un país que no es el mío, yo ni siquiera puedo colaborar con cosas temporales. ¿Me explico? Y si yo me estoy haciendo problemas por eso, es sencillamente porque yo misma no quiero sentirme bien. Entonces, comencemos por ese círculo de influencia. ¿Sí? Empiezo por mí. Saber hacer. No me puedo poner o tener metas, por ejemplo, en este caso, en este jugador de tenis, que de ganar un partido de tenis cuando yo ni siquiera sé cómo agarrar una raqueta. Entonces, utilizo los conocimientos técnicos que tengo, utilizo lo que yo sé en cualquier área. Yo te estoy hablando un poco acá que tiene que ver con el deportista, pero por favor, pásalo a todas las áreas de tu vida, porque todo esto se puede ver desde todos los ámbitos. Entonces, utilizo los conocimientos técnicos necesarios para poder actuar. Y cuando lo hago, me felicito, porque eso verdaderamente me va a dar a mí más energía para hacer. Hacer. ¿Qué significa hacer? Un plan de acción, con metas que sean específicas. Esto tiene que quedar bien claro, por favor. A veces pareciera que es tan simple, pero vos sabés que en las clases que doy, cuando a veces doy talleres, cuando les digo, bueno, a ver, cuéntenme cuáles son sus metas. Las metas son así, son de manera, son demasiado amplias. Es como decir, bueno, sí, yo quiero tener un auto. Bueno, pero ¿qué auto querés tener? Yo quiero tener mi casa. Bueno, pero ¿qué casa querés tener? ¿A dónde la querés tener? ¿Cómo tiene que ser? ¿De qué color?
el auto, ¿de qué color tiene que ser el auto? ¿Qué tipo de auto querés? Y tienen que ser mensurables. Es decir, que yo las pueda medir, que yo pueda medir que voy a lograr algo que yo quiero, llámese casa, llámese auto, ganar un campeonato o lo que sea, pero lo tengo que medir. Tengo que ponerle un tiempo. Tenés que ponerle un tiempo. No importa si no lo lograste en ese tiempo y después lo tenés que correr. Por favor, ponele un tiempo. Para el 2019 de la fecha tal, yo voy a tener mi casa, voy a tener mi auto, voy a tener lo que yo quiero. Responsabilidad. Tiene que ser, es decir, que vos lo puedas poner en evidencia esto. Es decir, que sea, que lo puedas ver, que lo puedas evidenciar, que lo puedas también vivenciar a esto. Que esas metas también las puedas hacer con responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Habilidad para responder por estas cosas que si no se dan en el lapso que vos lo hiciste, que seas responsable del por qué o para qué. Y también que sea desafiante o desafiadora. Es decir, si vos tenés planeado hacer un viaje y ya más o menos lo tenés armado, entonces esa meta ya prácticamente la tenés hecha. Tiene que ser algo que te haga estirar, algo que te estire de tal manera que vos te puedas esforzar en eso, ¿no? En el hacer, como dice acá, la diferencia entre el sueño y la meta es que el sueño no tiene acción y la meta sí. Cuando vos te pones una meta y la escribís y comenzás a decirte, bien, suponete que vos vas a empezar a ahorrar, querés generar el hábito del ahorro. Vivís en un país donde, bueno, el ahorro también puede ser factible. Eso no importa cuánto ahorras, lo importante es que comiences a generar ese hábito. Cuando nosotros queremos modificar algo de afuera, tenemos que comenzar a modificarlo de adentro y generar ese hábito nuevo que yo necesito. ¿Cuál es la esencia de la acción? ¿Cuál es la esencia de que me va a llevar a mí a accionar? Es esa visión que anteriormente te dije que tenías que tener, específica. Si querés poner una foto, poné de lo que vos querés. Si lo que vos querés es tener una familia, bueno, esos ideales que nosotros tenemos de familia, poné la familia, poné la cara al hombre, a la mujer que vos quieras, a los niños. No importa cuál es tu meta, es tu sueño. Y en esto, la visión nos mantiene abierto a las posibilidades, nos da energía y nos permite aceptar los cambios. ¿Qué cambios? Que cuando no me salió, cuando hay algo que... Y bueno, comienzo a revisar qué es lo que no me sucedió bien. Es decir, cuáles son los resultados que yo estoy teniendo y comienzo a ver ese abanico de posibilidades. Acciono, no reacciono. Es decir, si las cosas no te salen como vos estás esperando, comienzo a ver otras posibilidades para accionar de una manera diferente, sin reaccionar. Porque si yo reacciono, las cosas no me van a salir como yo espero. La libertad es de quien decide ir por ella. ¿Qué es lo que te dice esta imagen? ¿Qué es la libertad para vos? ¿Querés escribir ahí en el chat? A ver si yo puedo. Ahí está.
¿Qué es la libertad para vos? ¿Querés escribir? No sé si tienen acceso para escribir. Bien, bien. Mayor capacidad de tomar decisiones, vivir tranquilo ayudando a otro, poder decir lo que pienso. La libertad es vivir mi propia historia, bien, disfrutándola de paso a paso, poder tener control sobre mis deseos y los medios para lograrlo. Bien, es la forma de realizar las tareas en base a nuestra percepción, vivir cada momento sin condicionamientos. Libertad es decidir y hacer lo que considero. Bien, bien, bien. La libertad es todo eso que ustedes pusieron, porque tiene que ver con esa coherencia ontológica que yo tengo dentro. Para mí eso es la libertad. Es decir, a veces pareciera que cuando tengo que cumplir normas y reglas, eh, eso me restringe, no me da libertad. Sin embargo, el cumplir leyes me hace más libre, siempre. Siempre cumplir leyes a mí me da mayor libertad. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Si vos estás conduciendo, si conducís un vehículo y no tenés las cosas en regla, cuando hay un policía de tránsito, no sé, en tu país acá hay bastante y las multas son muy altas, y no tenés las cosas en regla, no sos libre para andar por allí conduciendo. Entonces, para mí, la libertad es justamente ir paso a paso, poder encontrar esa armonía y como muchos de ustedes dijeron, poder hacer, decir lo que pienso y siento, encontrar esa coherencia, ese equilibrio, esa armonía que me va a permitir encontrar esa felicidad. Sí, como dice Lida, el equilibrio que me lleva a la plenitud, es decir, la libertad, pero no la libertad de decir lo que quiero, porque quizás lo que yo, hasta que aprenda, desde mis juicios, puedo decir cosas que al otro puede ofender. Recuerden que yo soy, como dice Echeverría, que yo soy responsable de las palabras que yo digo, que no soy responsable de lo que la otra persona escucha, pero sí soy responsable de lo que la otra persona siente de lo que yo, o cómo yo hago sentir a la otra persona con lo que digo. Así que la libertad es todo aquello que a mí me da esa apertura, ¿no? Quiero ayudar, que me dé la apertura para ayudar. Quiero hacer que me dé la libertad para poder hacer todas esas cosas. Es un concepto abstracto de difícil definición. En principio está vinculada a la facultad que posee todo ser vivo para llevar a cabo una acción de acuerdo a su propia voluntad. Un ser libre no está atado a la voluntad de otros de forma coercitiva. Sí, no sé quién es el que puso equipo 03, dice, pero sí, es un concepto que puede ser abstracto, pero sí es verdad que hoy en día la felicidad es una de las palabras que más se buscan en Google. Y la felicidad tiene que ver con el interior. Por eso es abstracto, porque tiene que ver cómo vos te sentís, cómo yo me siento, y lo que te hace feliz a vos puede que a mí no me haga feliz. Y la felicidad es algo que también a nosotros nos lleva a vivir, es decir, podemos no estar o podemos estar pasando conflictos serios, pero sí vivir de una manera feliz. Y eso nos da, es decir, eso que yo te decía hace un momento, para mí, el ir cumpliendo con algunas leyes que nos dan esas libertades.
Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Sé verdaderamente que estas cosas nosotros nos muestra y mostramos a los demás lo que nosotros somos. Si ustedes en una conversación y con esto que están aprendiendo desde lo que es el coaching ontológico, ustedes van aprendiendo y observando y observándose, van a ver en cada una de las personas que, con las que ustedes puedan interactuar, van a ver qué es lo que está pasando con esa persona, qué es lo que pasa con vos, cómo lo ves vos, cómo ves esa situación, y siempre tiene que ver con vos. Siempre tiene que ver con lo que cada uno hace día a día. Es increíble cuando vos te das cuenta de que el otro es un otro, de que si las cosas no suceden como vos querés que sucedan, que la mejor forma de modificar eso es cambiándote vos, porque la pregunta es ¿quién está siendo vos que el otro es? O ¿quién está siendo vos que las cosas son? Eso te va a abrir un abanico de posibilidades. ¿Qué es doloroso? Sí, es doloroso. Ese yo número 1 te dice que no salgas de esa cajita. Ese yo número 1 te dice que vos siempre fuiste así y que ya no es posible cambiar, que no es posible modificar, que la gente o el que está allá afuera nunca tiene la razón siempre la tenés vos. Henry dice, la libertad es poder tomar decisiones desde mi ser y no desde mi cultura o desde mi ego. Tal cual, Henry. Gloria dice, felicidad es el poder hacer todo lo que se desea sin prejuicios y sin dañar al otro. Bueno, también hay varias cosas ahí de las cuales podemos aprender, ¿no? Siempre desde esto, como dice Henry, ¿no? Que yo pueda decidir desde mi ser, desde lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. No desde mi cultura o desde mi ego. Pero tiene que ver también con eso que estás diciendo, Gloria. Alex dice, felicidad es decisión. Sí, por supuesto. Eso también tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que es la felicidad. Yo decido, pero decido todo en mi vida. No decido solamente ser feliz. Yo decido si me enojo, si no me enojo. Yo decido enamorarme y decido desenamorarme. Yo decido, nadie me obliga. Yo decido absolutamente todo en mi vida. Por eso es esta versión responsable. Es decir, cuando yo hablo desde la responsabilidad, desde mi parte de responsabilidad, ¿qué aprendo de esto? Si fui o me sentí víctima en algún momento de una situación, entonces me pongo en la versión responsable y veo qué puedo hacer con eso. Siempre estoy decidiendo. Por lo tanto, también decido querer ser feliz en esto, ¿no? Allí algunos levantaron la mano, sí. Quizás puedan escribir los que levantaron la mano. O no sé, Claudio, si pueden hablar, si les podés... A ver, no sé si a mí se me escucha, yo le voy a habilitar el micrófono a Henry Cal. A ver, reiniciar el audio, le damos unos segunditos, por las dudas si él quiere hablar. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, no, le mandó sin querer, pasa mucho también en el teléfono eso. Se te escucha un poco raro, te dicen. Bueno, sí, realmente se te escucha muy raro. Muy raro. Bueno, si tienen alguna pregunta, acá estoy para responder.
si la sé, si no la sé, la buscaremos y la vamos a responder. Me estoy convirtiendo en robot, dice Claudio. Bueno, lo que me gustaría que se llevaran y lo que me gustaría que quedara de esta charla es ese yo número 1 y ese yo número 2. Que yo pueda acallar el yo número 1 para que se escuche más la conversación del yo número 2. En momentos de conflictos, en momentos donde suelo reaccionar en vez de accionar, que la conversación del yo número 2 hable más fuerte que el yo número 1. Entonces, si yo comienzo a bajar esa conversación, entonces ya más o menos voy a empezar a tener control de mi vida, es decir, el control de lo que yo quiero hacer en este caso. Bueno. Salí yo, pregunto porque, no sé, a mí la tecnología, todavía me peleo con la tecnología, así que, bueno. No, está bien, está bien. Bueno, Solamente te saqué la pantalla. Ok, los saludo a todos, ahora veo a algunos, a María, a Luchito, Joana, Ángela, María, Mauricio, a ellos los puedo ver, y bueno, los saludo desde aquí, desde Villa María, Córdoba. Tenemos tormenta tremenda acá hace muchos días, pero bueno, siempre con buena actitud para poder dar estas charlas. Si hay alguna libertad para mí, es alcanzar un equilibrio tanto físico, emocional, mental y espiritual para llegar a la verdad que soy. Bien, bien. Sí, es lo que buscamos. Por eso yo les recomiendo ese libro de los 4 acuerdos. Por favor, léanlo, reléanlo, para poder tener presente esos 4 acuerdos, de no tomarme las cosas de manera personal. No, es decir, el otro cuando habla, o cuando discutimos, o cuando hay algo que no me gusta, o me están diciendo algo que no me gusta, tengo que siempre tener presente que eso habla más del otro que de mí. Por lo tanto, no me tomo las cosas de manera personal. Esa es una. Ser mi palabra. El no ser mi palabra hace que yo en muchas ocasiones no sea feliz. ¿Por qué? Porque no vivo en coherencia. Es decir, se quiebra mi integridad, digo una cosa y estoy haciendo otra. O tengo valores y voy en contra de mis valores. Estoy haciendo cosas que van en contra de las cosas que yo creo. Entonces, eso también quiebra mi integridad. Hacer lo máximo, hacer la segunda milla, ir por la excelencia, no por la perfección, sino por la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Estirarme al máximo. El poder hacer ese... cuando ustedes lo puedan hacer, lo puedan vivenciar, se van a dar cuenta de lo que es estirarse al máximo. Eso sucede, ¿saben cuándo? Cuando hay una situación extrema. Recuerdo un relato, creo que es en el libro de Timothy Galway, donde dice que va un joven y le dice al maestro que él quería ser como él. Entonces quería que le diera las pautas, que le dijera qué era lo que él había hecho para hacer o lograr las cosas que estaba logrando. Entonces este maestro lo agarró de la cabeza, estaba él metido en el agua, lo agarró de la cabeza y lo metió bajo el agua. Y lo tuvo allí un buen rato hasta que no soportaba más y estaba ya muriéndose esa persona. Entonces
cuando lo saca del agua, él se enoja y le dice, pero está loco, ¿por qué me hizo eso? Solamente vine a preguntarle esto. Entonces él le dijo, cuando tú quieras lo que quieres hacer con la misma intensidad con la que querías respirar, entonces es allí cuando vas a conseguir lo que te estás proponiendo. Eso es estirarse al máximo y hacer lo máximo. Entonces, recuerden esos 4 acuerdos. Ser tu palabra, no te tomes nada personal, haz lo máximo, y hay uno más que en este momento no lo recuerdo, no lo tengo presente, ya me va a salir, pero si nosotros logramos vivir esos 4 acuerdos, realmente vamos a lograr el equilibrio que nos estamos proponiendo. Muchísimas gracias por estar, y bueno, yo me despido hasta el lunes. Si quieren, acá estoy, me quedo un ratito más, pero ya terminamos. Un beso para todos.